Juan Fernández Trigo es el jefe de la delegación de la Unión Europea en Uruguay, es español, fue representante diplomático de su país en Marruecos, en Vietnam, en Cuba, por eso está de Guayabera, según me confesó, embajador de España en Haití y Paraguay. Un gusto recibirlo, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Recién veíamos las imágenes del carnaval en Haití y me estaba contando la violencia que se da hasta en este tipo de fiestas populares. Sí, la verdad es que bueno, la gente tiende a beber, los ánimos se desmadran un poco. Es un país que siempre ha tenido problemas de seguridad, de control policial, y no me extraña nada que se haya producido aunque lo lamento, por supuesto, que se haya producido esta situación. Yo recuerdo, como le decía hace unos instantes, que cuando yo estaba entonces de embajador de España allí, la ministra de la Mujer me comentaba la necesidad de proteger especialmente a las reinas del carnaval, que eran agredidas sexualmente con bastante frecuencia. Pero en fin, es verdad que, como digo, cuando el alcohol y cuando el entusiasmo se desborda, pues muchas veces ocurren cosas como esta. Así el desarrollo del carnaval no es un premio, es un castigo. Bueno, no, la gente curiosamente busca ese tipo de situaciones, ¿no? Es decir, yo reconozco que ser reina del carnaval es una cosa que a muchas adolescentes les gusta, pero ese es una de los males. Tampoco sé hasta qué punto es tan generalizado. Pero recuerdo una vez comiendo con la ministra de Cultura y Condición Femenina, que me contaba su preocupación al respecto. ¿Cuál es el concepto de aspirar a la felicidad en un país tan pobre y tan alejado de todo? Que ha sufrido de todo. A usted le tocó vivir el terremoto allí, sí. Estaba allí. Estaba allí, sí. Bueno, la felicidad yo creo que evidentemente es un objetivo que a no todos nos toca por igual. Yo muchas veces digo que en un país como Haití uno aprende a valorar las cosas esenciales que nosotros en los lugares desarrollados damos por hechas. Por ejemplo, que te recojan la basura todas las noches, o que cuando vas al baño las heces desaparezcan y no tengas que preocuparte más por ellas, ¿no? Eso, que parecen cosas como muy simples y muy sencillas, pues evitan epidemias, evitan enfermedades. Yo recuerdo la epidemia de cólera que también viví en Haití en el año 2010, a finales del año 2010, y que provocó más de 9.000 muertos. El cólera es una enfermedad que tiene mucho que ver con la gestión de las heces y la forma en que eso se elimina, ¿no? Cuando en un determinado país la gente tira a la calle las heces y los restos, pues hay un peligro mucho mayor. Entonces, claro, probablemente ser feliz en un lugar como Nueva York sea tener buen cine cerca de tu casa, buen transporte público, y en un lugar como Haití a lo mejor la felicidad es eso, es decir, no tener que caminar horas y horas. Recuerdo a los niños con las botellas de plástico hasta la fuente para traer agua a casa. Así que esa es un poco la diferencia. ¿El terremoto cómo fue soportar un terremoto? Bueno, el terremoto es toda una experiencia, ¿no? Yo si me preguntan qué es lo que más me llamó la atención del terremoto, es el rugido de la tierra. Porque de alguna forma uno está familiarizado con el temblor de las paredes, el derrumbamiento de los edificios, pero sobre todo el rugido del suelo, que fue una cosa que uno no se espera, que afortunadamente yo pude correr hacia otro extremo de la habitación y me salvé, pues porque no se me cayó el techo sobre el sillón donde yo estaba sentado. Es decir, instintivamente corrí hacia el marco de la puerta para tratar, porque aconsejan colocarse bajo el marco de una puerta. Y bueno, y después, en el momento en que caí al suelo y se me cayó una pared sobre el brazo, estuve dos horas sin poder salir hasta que me rescataron. Y es un ruido de cristales, de metal, de piedras que chocan con el metal y con los cristales. Y bueno, una sensación de que todo se termina. ¿Y esas 2 horas parecieron 2 siglos? Sí, fueron 2 horas y media en realidad, pero sí 2 siglos, sí, porque en realidad yo escuchaba las voces de los guardianes, de hombres de la seguridad,
de la embajada que no se atrevían a entrar, y finalmente, afortunadamente, uno de los trabajadores, un hombre muy creyente, por cierto, pues entró rezando y me rescató. Pero sí, no, es muy llamativo la experiencia, ¿no? Perdóneme que hablamos de estas cosas, pero me parecía que uno no se encuentra frecuentemente con gente que haya padecido estas cosas, ¿no? Y a veces el Uruguay, en la escuela, por lo menos cuando yo iba a la escuela, se nos enseñaba de que éramos un país donde no había grandes fenómenos naturales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo bueno que tiene ahora aquí, porque yo además he estado en el 11 de septiembre en Nueva York, he estado en el terremoto de Haití, en la crisis de la destitución del presidente Lugo en Paraguay, y ahora espero que este es un país mucho más espero que haya cambiado la tranquilo. pisada también, ¿no? Eso. Embajador, ¿es difícil representar a la Unión Europea en esta Unión Europea en donde está atravesada por la crisis? Bueno, yo no diría que difícil. No es tan fácil como hace unos años, en donde todo era prosperidad, integración constante, y hoy en día requiere explicar las cosas un poquito más, ¿no? Es decir, que muchas veces hay una cierta tendencia a creer que la Unión Europea está en una crisis mayor de la que está, simplemente porque se han producido una serie de fenómenos económicos que han alterado ese curso de progresiva prosperidad, ¿no? Yo tiendo a explicar o a decir siempre que quizás somos nosotros los propios europeos los que le echamos leña al fuego, ¿no? Estamos todo el día hablando de aquello que nos falta todavía por hacer, de aquello que todavía es imperfecto en esa unión económica y monetaria, de esa unión bancaria que tiene que llegar, de esa, digamos, solidaridad en la deuda pública, es decir, todo aquello que nos falta para convertirnos en unos Estados Unidos de Europa, pero yo creo que hay mucho que poner de relieve y que mostrar, ¿no? Es decir, somos un área de paz. Todo el mundo quiere formar parte de la Unión Europea para, en cierto modo, dejar de tener dificultades. Hemos conseguido diluir las tensiones históricas, centenarias que existían entre nuestros países. Francia e Inglaterra, Francia y Alemania se han pasado siglos guerreando, y hoy en día hasta la crisis ex-yugoslava está completamente diluida después de la integración. Por otro lado, creo que tenemos un sistema de decisiones, de toma de decisiones muy avanzado, democrático, pero al mismo tiempo creo que justo. Los pequeños no se quejan de que son avasallados por los grandes. Nunca he escuchado a un ministro luxemburgués, un país con 300.000 personas, quejarse de que no pinta nada, sino que existen unos procedimientos judiciales también para, cuando existe un desacuerdo, resolverlo rápidamente a través de los tribunales. O sea que creo que no se puede tampoco dar por muerta la integración europea, considerar que todos son fracasos, aunque evidentemente estamos pasando por un momento de complicación. Cuando nació el Mercosur, hace unos cuantos años, estuvo muy claro que el Mercosur iba a ser una unión aduanera y era un bloque comercial. Siempre se puso como ejemplo la Comunidad Europea en aquel momento, la Unión Europea después, pero digamos, básicamente se aclaraba, por lo menos por parte de los fundadores, de que no era una unión política, que básicamente era un bloque comercial. Pero claro, se pretendía en pocos años tener casi que los mismos métodos aceitados que tenían ustedes, y ustedes nos llevaban 50 años de ventaja. Y viendo las realidades ahora, el Mercosur ha vivido prácticamente en crisis, no ha funcionado bien nunca, pero también que pese a tener más de 50 años, más de 60 años, la Unión Europea sigue teniendo, pese a ese gran entrenamiento y a los diferentes momentos y escalones que ustedes mismos se han dado, dificultades. Bueno, nosotros concebimos la Unión Europea como un proceso que primero debía de ser económico para llegar a la política. Y yo diría que precisamente porque estamos tan cerca de la política,
ahora surgen algunos inconvenientes, porque es muy difícil acabar con las soberanías de un plumazo. Vivimos insertos en todo un concepto de Estado-nación en el cual nadie está dispuesto a diluirse Sí, claro, en sus instituciones, en una entidad supranacional, o por lo menos tenemos algunas resistencias. Y yo creo que precisamente lo que le ocurre probablemente a la integración europea es que está llegando a esa fase en la cual está tocándose los núcleos, digamos, más duros de la superación supranacional, por decirlo de una... ¿Sienten que con la integración se pierde soberanía? Y es bueno, además, yo creo. Es decir, la soberanía es una cosa que ha ocasionado muchísima destrucción. Es verdad. Muchísima guerra, y muchas veces no por cosas excesivamente importantes, por islas, por territorios, por montes. O sea que yo tampoco creo que haya que estar todo el día convencido de que la soberanía nacional lo que hay que hacer es saber integrarla, saber utilizarla, pero yo tampoco diría que ese sea un bien a preservar a toda costa. ¿Y si se lo cambio el concepto de soberanía por identidad? Bueno, evidentemente la identidad es necesaria, porque la identidad es cultura. Claro. La identidad es una forma de presentarse ante el mundo, y además es bueno que el mundo sea variado. A veces yo echo un poco en falta, ¿no?, esa época en la cual uno viajaba y se encontraba con cosas distintas en cada país, ¿no? Ahora uno siempre encuentra el mismo tipo de comercio, las mismas marcas, casi que se puede comprar todo en cualquier parte del mundo con una pequeña diferencia. Le pongo un ejemplo bien gráfico que seguramente los televidentes lo van a entender. No es lo mismo transitar por España pagando en pesetas que con el euro que lo compra en toda Europa, ¿no? Debe haber sido un golpe duro. Bueno, y además, sobre todo, porque se han subido los precios además, de una forma increíble, ¿no? No, pero digamos, el tema de la moneda es un tema La moneda es muy importante, además. Bueno, es muy importante el haberla conseguido, porque yo, sinceramente, bueno, es verdad que la peseta podía ser una curiosidad, pero creo que los beneficios del no tener que andar cambiando moneda, bueno, había un experimento hecho incluso, es decir, tratar de circular cambiando el dinero nacional por los distintos países de la Unión Europea, y terminaba uno prácticamente sin el dinero, solamente de las comisiones bancarias que tenía que ir pagando en cada lugar, ¿no? Así que, bueno, eso ha sido un avance, ha favorecido el comercio, evidentemente eso también favorece los puestos de trabajo, pero qué duda cabe que la identidad y que la variedad es un elemento que enriquece. ¿Los europeos entienden que la Unión Europea es un solo país? No creo que hayamos llegado a ese punto, porque además no somos un solo país. Sí queremos llegar a crear, digamos, una Europa en la cual los países se encuentren bien integrados, en la cual, como decía antes, haya que hacer una cierta dejación de soberanía, pero estamos hablando más bien de un futuro o de una aspiración federal, más que una completa desaparición de los estados. Yo la veo más bien como una confederación en un futuro, en la cual sigan existiendo instituciones nacionales, pero también es verdad que una coordinación supranacional es lo deseable. El hecho de la organización que se han dado, y visto lo que sucedió en la crisis, ha permitido mantener los equilibrios. Sin Unión Europea, la crisis griega, la crisis española, la portuguesa, hubiera hecho caer esas economías. Así es. Es una red, la Unión Europea, que les permitió no estrellarse contra el piso. Así es. ¿No? Muchas veces, efectivamente, muchas veces se presentan estos casos como producto, digamos, de una incapacidad de la Unión Europea para resolverlos. Yo creo que más bien lo que hay que tratar es de entender que, por un lado, se han perdido a través de la integración instrumentos de política económica que a lo mejor hubieran permitido salir en determinadas circunstancias de la crisis. Por ejemplo, no se puede devaluar en estos momentos porque ya no existen monedas nacionales y cada Estado no puede devaluar, y cuando devalúas tus exportaciones se ven mucho más beneficiadas. También es verdad que cuando uno devalúa,
sus deudas en dólares se convierten en algo mucho más pesado. Así que tampoco la devaluación es un instrumento, una panacea para todas las situaciones. Pero es verdad que se han perdido cosas con la integración económica que antes podían ayudar a un Estado a ajustar, digamos, su situación económica a una determinada necesidad. Pero también es cierto que a través de esta unión monetaria, un país como por ejemplo Grecia, Portugal, Irlanda, por no centrarlo todo en el caso griego, se encuentran con que hay alguien que les está prestando el dinero que los mercados no les prestarían. Claro. Es decir, esto que se conoce como la Troika, que es la unión del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, lo que hace es prestarle a aquellos, el rescate en el fondo es prestar a aquellos que el mercado nunca les prestaría o les prestaría a unos tipos de interés y con unas condiciones tan tremendas que realmente arruinarían esos países. Claro, hoy en día hay una cierta tendencia a plantear las cosas de una forma un tanto interesada muchas veces. Es cierto que el ajuste económico tiene una condicionalidad. Nadie presta dinero a alguien que se dedica a no pagar impuestos o que se dedica a dilapidar alegremente el dinero público. Por eso existe esa condicionalidad y por eso hay países que en estos momentos se quejan porque entienden que esa condicionalidad ahoga el crecimiento. Creo que tenemos que llegar a un punto de equilibrio, ¿no? Reconocer que quizá en algunos aspectos esa condicionalidad ha sido un poco excesiva, pero al mismo tiempo también hacer entender a los deudores que se les está prestando cuando nadie está dispuesto a hacerlo. ¿Qué es América Latina para la Unión Europea? Bueno, yo creo que América Latina es el subcontinente más próximo a Europa. En el fondo, digamos, todo lo que fueron las revoluciones liberales de Europa tienen su traducción en muy poco tiempo, de una forma inmediata, en América. En América, de alguna forma, se asume ese patrón de libertad que existe en Europa en el siglo XIX en cuanto a lo que es la liberación del colonialismo y a la institucionalización, porque también otra de las cosas muy importantes es que América es un continente que busca la democracia, que quiere la democracia, que quiere el desarrollo social, que busca la igualdad, que favorece o que aspira a la presencia de los derechos humanos. Es decir, yo diría que es lo que más se parece a Europa. Si se ve en los demás continentes, no existe, digamos, ese concepto de libertad y de institucionalidad democrática al que aspira América Latina. Por eso es muy evidente que somos lo más parecido. Y yo diría incluso más. Yo creo que América Latina es mucho más europea que América del Norte, aunque pueda parecer lo contrario. Alguna vez he comentado, ¿no?, ese concepto que hay del Estado en América del Norte, esa idea que sobre todo se instaló después del reaganismo de que el Estado cuanto menos presente esté mejor. No creo que sea la misma que está en América Latina. En América Latina hay una demanda de Estado para equilibrar las desigualdades y eso se parece mucho a Europa. Creo que América Latina aspira a un tipo de Estado democrático y social muy europeo y desde luego no digamos en el caso de Uruguay, ¿no? Uruguay sí que es un país muy parecido a Europa. Y de ahí que miremos con mucha atención a Europa y de hecho el otro día estuvo sentado allí mismo el embajador justamente uruguayo ante la Unión Europea, Walter Cancela, un exfuncionario de la delegación aquí en Uruguay. Sí. Vamos a ver algunos minutos de lo que nos decía justamente sobre Europa Walter Cancela la semana pasada aquí en el Observador TV. Hoy en día para los sudamericanos, al menos, Europa ya dejó de ser una quimera, una meca, digamos, para emigrar. Incluso hay mucho retorno, ¿no? Sí, claro. En Uruguay especialmente, pero también en otros países. Y hay desplazamientos internos en Europa de migrantes sudamericanos que al ser ciudadanos, por ejemplo, españoles, frente a la crisis de España, se han movido hacia otros países. Tenemos el ejemplo en Bélgica, hemos recibido
uruguayos que estaban en España y que han ido a radicar a Bélgica porque consiguen mejores trabajos, depende del tipo de migrante. El problema que tiene Europa hoy con la emigración no tiene que ver tanto con América Latina, tiene que ver con África y todo el tráfico inhumano de gente que se hace desde África hacia Europa, de países donde la gente se escapa porque problemas de hambre, sí, en algunas partes, pero sobre todo problemas de inseguridad personal frente a situaciones de guerra no declaradas o guerras declaradas, pero guerras tribales o lo que sea en Europa. Es decir, lo que está pasando en Nigeria es alarmante, ¿no? Con Boko Haram y esto es complicado. Bueno, pero hay un tráfico. Ayer nomás leí que había muerto otro contingente de personas que buscaban alcanzar la costa europea en el Mediterráneo. Ese es un problema serio que tienen en Europa, porque, bueno, el que llega genera una obligación de atender sus derechos, ¿no? Sus derechos humanos fundamentales. Más allá de que consiga trabajo o no consiga trabajo, después es otro problema, ¿no? Pero por otro lado está lo del islamofobia que se ha desarrollado a partir de lo de Charlie Hebdo, pero que venía ya un poco de antes. El porcentaje de islámicos en Europa, dependiendo de los países, el más alto creo que es en Francia, que es el 8% de la población francesa. Es importante, pero no es lo que la gente percibe. Yo he visto encuestas que comparan, el diario Le Soir o la Libre Belgique, que son los diarios que leo habitualmente en Bélgica, han sacado encuestas en las cuales de percepción y realidad, ¿no? La percepción de la población sobre la cantidad de musulmanes que viven en su país normalmente es el triple de la realidad. Y eso, por un lado, porque, bueno, en general están más concentrados, ¿no? Entonces se ven más en conjunto, no se ven muchos, entonces hay como viven en los mismos barrios normalmente, digo, no es una población como la sudamericana que se integra más fácilmente en Europa, claro, ¿no? Y por lo tanto, bueno, la percepción es distinta. Pero los musulmanes en Europa son gente de trabajo, son gente que vive su cultura, pero son gente pacífica. Los que no lo son los terroristas, sean musulmanes, nazis o lo que sean, ¿no? Lo que decía Cancela recién, embajador, Europa dejó de ser una quimera y justamente porque siempre los latinoamericanos nos sentimos cómodos en Europa, siempre pensábamos era casi que una especie de norte, ir a hacernos la América a Europa porque era una tierra de oportunidades. Dejó de serlo, decía Cancela, y ahora se revirtió el mapa y ahora América Latina es a donde los europeos miran con atención por la crisis, digamos. Bueno, me imagino que desde luego Europa no tiene en estos momentos la capacidad de atracción que tuvo, yo no diría Europa en general, diría determinados países de Europa. En el año antes del 2008, España tenía un 10% de población extranjera y alrededor dicen que de unos 2 millones de personas se han marchado, ¿no? Estaba mirando ahora unas estadísticas en las cuales me parece que después de la crisis han salido de España alrededor de 2 millones, estábamos en 48 millones, ahora podemos estar en 46. Bueno, es verdad que hubo un momento de prosperidad en determinados países, unos más que otros, que absorbieron, digamos, toda esa población y que evidentemente en el momento en que llega la crisis se produce, digamos, una disminución de la llegada y sobre todo una salida de gente. Ahora, al mismo tiempo se produce en determinados países, yo creo que en España en concreto, por la facilidad que da la lengua, una, digamos,
atracción por lo que sería la emigración hacia América Latina, porque es un buen momento por, digamos, el crecimiento que se ha dado a raíz sobre todo de los buenos precios de las materias primas, la aparición de países emergentes que también necesitan mano de obra cualificada, y eso evidentemente ha provocado esa atención, yo diría, sobre todo de españoles sobre América Latina. Pero yo creo que en esto no hay nada dicho definitivamente. Ahora, no podemos pensar que la emigración tenga los tintes o las apariencias que pudo tener hace 100 años. Hace 100 años la gente emigraba, a veces se hacía rica, con bastante frecuencia se hacía rica, incluso podía volver a su país de origen. No tanto, no se vaya tan lejos. Exacto. Pero yo creo que eso sí que ha terminado. Sí. O sea, lo que no podemos pensar es que en un mundo de globalización, donde todo es mucho más volátil, podamos volver a aquello, ¿no? Eso sí que es muy difícil. Sí, no quiero centrarme en este tema porque hay otros asuntos importantes para hablar con usted y daría para otro asunto, pero también antes de la crisis había tanto inmigrante, y no solo latinoamericanos, sino de esos que también nombraba por otros asuntos, otros problemas, Cancela, que se apretaron las clavijas. Y más de una vez, por poner ejemplos uruguayos, nos mandaron de vuelta para aquí en circunstancias bastante dudosas. O sea, tampoco hubo momentos de entrada complicada a Europa. Recuerdo el gobierno de Aznar, se apretaron muchísimo las clavijas para el ingreso de inmigrantes. Bueno, no soy responsable yo de lo que... No, pero le quiero decir que cómo van cambiando las épocas y cómo se ha dado vuelta todo, ¿no? ¿En qué está la negociación, el acuerdo tan conversado entre la Unión Europea y el Mercosur? Pues mire, estamos en una de tantas... Eso sí que es culebrón, ¿eh? Sí, en una de tantas fases, digamos, de calma chicha, como se dice en los términos marítimos o marineros. Espero que una vez que se han resuelto los procesos electorales, tanto de un lado como de otro, porque nosotros también tuvimos en el mes de mayo nuestras elecciones al Parlamento Europeo, por otro lado luego vinieron las elecciones tanto aquí como en Brasil, y yo creo que eso desaceleró un poco el impulso, ¿no? Y nosotros estamos a la espera de poder intercambiar las ofertas comerciales entre uno y otro lado. Esperemos que el nuevo gobierno de Brasil, ahora que Brasil es presidencia pro tempore del Mercosur, pueda dar un nuevo empuje. Tenemos pendientes unas conversaciones de carácter técnico para aclarar un poco los términos en que cada oferta se va a hacer, y espero que esta sea la definitiva. ¿Qué gana Europa con un acuerdo con el Mercosur? ¿Qué le interesa al Mercosur? Europa, vamos a simplificar porque ya las cosas no son tan simples. Siempre se dijo que Europa aspiraba a poder introducir sus productos industriales en la región del Mercosur, y que el Mercosur aspiraba a poder introducir sus productos agropecuarios en la región europea. Eso es en términos generales. Está, ¿no? Está bien, pero yo entiendo que desde el Mercosur aspirar a colocar los productos en la mitad del mundo me parece lógico pretender hacerlo. Bueno, no le encuentro sentido a que la mitad del mundo pretenda venir a esta parte del... No, al Mercosur. El Mercosur tiene en estos momentos 250 millones de personas. Tiene una extensión enorme porque estamos hablando de prácticamente el 70% del territorio latinoamericano. Si contamos a Brasil, Argentina, Chile no, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Paraguay, realmente estamos hablando de una porción importantísima. Y vamos a crear un mercado de, como decía, 750 millones de personas, en el cual la inversión va a ser muy importante. En estos momentos la inversión europea en el Mercosur es de más de alrededor de unos 300.000 millones de euros. Es decir, esto es muy grande lo que estamos en estos momentos, digamos, tratando de construir. Son muchos puestos de trabajo. O sea que nosotros aspiramos a que el comercio ayude además
a que la situación económica mejore en ambas partes, porque el comercio siempre favorece, digamos, hay unos cálculos hechos de lo que puede una familia media obtener como consecuencia de la reducción de los aranceles. Y por lo tanto hay, en el caso, por ejemplo, de un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, se calcula que unos 500 euros en uno y otro lado se ahorraría una familia que podría destinar a otra cosa como consecuencia del consumo con aranceles reducidos que produciría ese acuerdo. Bueno, pues muchas veces se trata de ver estos acuerdos en términos de competencia nada más, es decir, entre un productor y otro productor, quién va a perder a la hora de vender. Pero también hay que pensar en el consumidor, en el comprador, en el dinero que se va a ahorrar como consecuencia de la reducción de aranceles y de trabas económicas, y que va a poder destinar ese dinero a otras cosas. Y en tanto en cuanto eso genera riqueza, pues yo creo que a uno y otro lado nos interesa ese acuerdo. Y no estaríamos negociando desde hace 15 años si no interesara. Aunque pasa es que hay que encontrar el punto de equilibrio para que no pierda ni uno ni otro en el pacto. El 2015 es un año entonces importante para el acuerdo. Pues, no sé si definitivo, no yo me animo no me a decir. atrevo, No. pero yo espero que sí, es decir, porque, bueno, espero ahora que ya digo, se han despejado ¿Quién tiene que algunos... mover la próxima ficha? Bueno, yo creo que en estos momentos necesitamos algunas informaciones adicionales sobre lo que es la oferta del Mercosur, que por otro lado hemos sabido que los negociadores brasileños están dispuestos a dar, y yo creo que, bueno, vamos a ver si podemos ya intercambiar definitivamente la oferta comercial entre uno y otro lado. Embajador, le agradezco mucho que haya venido. Ha sido un gusto gracias. conocerlo y compartir esta mañana con usted. Gracias por su interés. Que pase usted muy bien.